llamada, ¿sí? Bien. A ver, ¿está grabando? Sí, está grabando. Bien, ahora les empiezo a explicar un poquito sobre el nuevo tema, ¿sí? ¿Qué es esto? Nosotros estuvimos viendo lo que son los seres vivos, ¿sí? Y esta es una presentación de lo que va a ser el nuevo tema, ¿sí? Vamos a ir pasando. Toda esta diapositiva, yo después quédense tranquilos que yo se las paso, ¿sí? No tengan ningún problema. Bien, los vamos a ver por ítem y por número, ¿sí? El tema de repaso que vimos en la primera clase fue repaso de biología, que es lo que me tienen que entregar. Hay algunos que no entregaron todavía por distintas causas, tienen que entregar sí o sí eso, ¿sí? La tarea que yo les había dado. Luego, en el punto número 2, es estímulo en plantas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. En el punto número 3, respuesta a estímulo, mecanismos en plantas. Y lo que continúa sería estímulo en respuesta en relación con el medio en animales y los receptores de los animales, ¿sí? Esto quiere decir que es lo que vamos a ver en este PowerPoint, ¿sí? Bien, ya estuvimos viendo los conceptos generales de los seres vivos y sus funciones vitales, esenciales para la supervivencia, conceptos de nutrición, reproducción y modificación de su evolución en los seres vivos. Conocemos los seres vivos como células, plantas y animales, ¿sí? Ahora, comenzamos con las plantas. En general tienen las siguientes características: son seres que cumplen las funciones vitales. Recuerda que eso lo vimos en el cuadro en el pizarrón, ¿no? Suelen sobrevivir a climas cálidos, algunas resisten a climas hostiles, se reproducen, se nutren y mueren, pero también tienen cambios con el medio ambiente, o sea, ellas reaccionan a diferentes cambios con el medio ambiente, ¿sí? Las plantas es como que tienen estímulos con ese medio ambiente. Y ahora les voy a pasar un videito. Ay, bueno, se me pasó el videito. Perdón, ¿eh? Igual se lo vuelvo a pasar. Esperen que se lo vuelvo a pasar, porque si no... Apreté mal yo, perdón. A ver si lo adelanto. Lo vamos a adelantar. Ahora sí terminó. Lo adelanté un poquito, pero igual quédense tranquilos, que esto lo van a ver en internet y lo pueden ver tranquilamente, pues yo lo subo. Lo que se veía en el video es todo este tema de las plantas carnívoras, cómo inciden cuando tienen el estímulo externo de un insecto sobre lo que vendría a ser la hoja. En un paso se veía la Venus atrapamosca, cómo cerraba sus dos hojas y tienen una especie de dientitos que cierran, y lo que hace es encerrar al insecto para poder engullir, de alguna manera alimentarse, ¿sí? En esto, un tipo de estímulo se llama tropismo, ¿sí? ¿A qué llamamos tropismo? Tropismo es el fototropismo, corresponde a una respuesta vegetal frente a un estímulo luminoso. El fototropismo positivo hace referencia al crecimiento de la planta hacia la fuente de luz, mientras el fototropismo negativo implica el crecimiento de la planta en dirección contraria de la fuente lumínica, ¿sí? En el caso de observar el fototropismo,
acá se me va a pasar esto, porque crece en la fuente luminosa y presenta un fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir? Fototropismo es la planta que crece hacia, esperen que se me pasó solo, no sé qué se me pasa solo. Fototropismo es la planta que crece hacia donde da la dirección de la luz, ¿sí? Si es negativo, es porque está creciendo hacia un lugar distinto, dirección contraria. Si es positivo, que crece hacia el lugar donde está la luz. Y ahora sí les voy a dar el ejemplo del video, que van a ver una planta que está volteada, a ver si lo vemos, ahí. Una planta, una maceta se cayó de costado, se tumbó, y van a ver cómo crece hacia un fototropismo positivo la planta. Ven que el tallo se tuerce hacia donde se dirigen los rayos de luz. Eso es un estímulo de la planta, que lo que está haciendo es tratar de sobrevivir. Por eso hace eso, ¿sí? De crecer en esa dirección. Si tienen alguna duda, me pueden habilitar el micrófono y pueden hablar. Hidrotropismo. Acá vamos con los tipos de hidrotropismo. O sea, tropismo es aquella planta que sigue la dirección hacia la luz solar, ¿sí? De ahí hay fototropismo negativo en el caso que sea el lugar contrario, y tropismo positivo en el que sea caso favorable hacia la luz del sol. Acá vamos a ver los hidrotropismos, que es cuando las raíces, cuando es positivo, o sea, las raíces de un árbol se dirigen hacia el agua, como el caso de los árboles grandes en nuestras veredas, que salen hacia afuera, las raíces rompiendo el cemento en busca de agua. Exacto, salen hacia afuera o salen un poco hacia afuera y se dirigen hacia los caños de donde ingresa el agua a nuestros hogares. Eso lo van a ver mucho en las veredas. Geotropismo. Son los tallos de las plantas que tienen gravitropismo o geotropismo negativo, ¿sí? Quiere decir que mientras que las raíces sea positivo debido a la fuerza de gravedad, atrae hacia abajo. O sea, las raíces, ahora lo van a ver en un dibujito bien, las raíces van hacia abajo, el geotropismo es positivo. Si las raíces van hacia arriba en dirección contraria de la gravedad, es negativo. Eso es lo que quiere decir. Y el tigmotropismo son los zarcillos de la parra, de la uva, de vid. Suelen sujetarse de la pared para asegurar un sostén ante el racimo de uva. La parra, la hoja de uva, acá lo van a ver en el dibujito, como les estaba explicando. Acá, en el tigmotropismo, el último estímulo que estaba explicando, el tallo, ¿sí?, de la vid, de la planta de vid, va a crecer hacia arriba y va a enroscarse para en busca de algún sostén, ¿sí? Porque la planta es trepadora, entonces necesita sujetarse y tener algún sostén para seguir creciendo. A eso se llama tigmotropismo. Geotropismo es el tema de lo que vimos recién en el video de la maceta, que crece hacia la luz solar, y o sea, vendría a ser el geotropismo positivo porque las raíces van a ir hacia abajo en búsqueda de agua, y el geotropismo positivo que el tallo y la planta va a ir hacia arriba, ¿sí? Y en el caso de al lado, que dice el fototropismo, es el estímulo de la luz, ¿sí?, que crece hacia donde se dirige la luz solar. Ven en el dibujo, se dirige hacia ahí. En el caso de hidrotropismo, ahí ven un corcho. Esperen que Emily Lange se desconectó. En el caso de hidrotropismo, ven un corcho con un poroto y un algodón. El algodón está humedecido con agua y el poroto va germinando, va sacando sus raíces hacia donde está el algodón con agua. O sea, va a detectar por hidrotropismo, va a ir hacia arriba. Y hacia abajo no, porque está el corcho, no hay ninguna detección de agua. En búsqueda de agua y en búsqueda de la sobrevivencia, ¿sí? Si tienen alguna duda pueden habilitar el micrófono y preguntarme. Pero esto es bastante fácil. ¿A qué llamamos nastias? Las nastias es un movimiento pasajero de determinados órganos de un vegetal frente a un estímulo de carácter externo, difuso, basado en procesos de crecimiento o en cambios de turgencia, de grupos de células que varían su volumen mediante el control de la entrada y la salida de agua. El movimiento resultante no está influido por la dirección de estímulo. Acá no hay una dirección, ¿se entiende? No es como el fototropismo que el sol se guía, la planta guía a los rayos solares, y hay una dirección hacia los rayos solares. O en el caso del geotropismo, que es por la gravedad, o en el caso del hidrotropismo, que es por la presencia de agua. Acá no. Acá el movimiento depende del estímulo de la planta. Es el caso
del ejemplo, la respuesta a la luz se llama fotonastia, como la apertura de ciertas flores que al amanecer se abren y de noche se cierran al percibir la luz solar, nada más. La geonastia es lo mismo que el geotropismo, es por ausencia o presencia de la gravedad, y acá les voy a dar un ejemplo con los dibujitos, ¿sí? En el primer ejemplo de las nastias, ven donde dice simonastia, esa es una mimosa púdica, que apenas apoyo el dedo sobre la hojita y se van plegando todos sus cierres, que esto lo dije en clase presencial. Luego, al lado tienen una hoja con lo que vendría a ser la Venus atrapamosca. Cuando se posa la mosca ahí, se cierra y se pliega atrapando la mosca. Eso es una planta carnívora. La planta carnívora no se alimenta de eso, es un estímulo. La planta carnívora recibe lo que tiene que recibir, la luz solar y el agua que tiene que recibir, y listo, no hay ningún problema. Quimionastias, que son a partir de células químicas, ¿sí?, que reciben, y eso produce un efecto. Y acá está la fotonastia que les hablé recién, que de noche la plantita, la florcita se cierra y de día se abre. Las nastias son movimientos rápidos y reversibles de la planta como respuesta a la presencia de un factor externo. La diferencia con el tropismo es que no influye la dirección del estímulo, ¿sí? Esto es diferente, no hay un estímulo como el sol que influye. Acá directamente influyen otros factores, ¿sí? La luz del sol, indirectamente, el roce de algún contacto, indirectamente, el contacto con la Venus atrapamosca, o la presencia de sustancias químicas en el aire que absorben esa planta y recibe esos estímulos, ¿sí? Estímulos, bueno, acá ya es como que damos un cierre en panorama general de lo que es en plantas. Y ahora pasamos brevemente, no lo quise hacer muy largo porque si no nos llevamos con el tiempo, a los estímulos en animales, ¿sí? Los estímulos en animales son aquellos que sobrevienen del exterior e ingresan al organismo del animal, ¿sí? O sea, yo estoy alrededor de un lugar al aire libre y recibo varios estímulos, el viento, la lluvia, el sol, ¿sí? Esos son los estímulos que influyen sobre mí, sobre mi piel. Repasemos un poco. Si un animal recibe alguna señal sonora, química, visual, olfativa o de contacto en su cuerpo, eso va a ser un receptor importante para la piel del animal y el exterior del medio ambiente con el animal. Y esos receptores están dados por estos, ¿sí? La piel es de contacto, ¿sí? El animal o el humano, nosotros también somos animales, pertenecemos al reino animal, esos sentidos los va a sentir y van a viajar hacia el cerebro, y el cerebro va a dar una respuesta de qué es lo que estoy experimentando con el medio externo. La lengua, en el caso de la lengua, tienen papilas gustativas, ¿sí?, que diferencian el gusto amargo, dulce, salado. La nariz, que ingresan todos los olores químicos, ¿sí? Nosotros tenemos un registro de receptores en la nariz que hacen que nosotros podamos diferenciar ciertas sustancias olfativas. Y el oído también, y el ojo. El oído atrae todo lo que tendría a ser sonido, y en los animales son muy perceptivos con el tema del oído. Hay muchos animales que tienen desarrollado muy bien ese sentido del oído. Y el ojo también, ¿sí? El ojo es un lugar donde pasa toda la información, ¿sí? La imagen entra al revés en el ojo y se da vuelta en el cerebro. Cuando llega al cerebro, da vuelta la imagen, el cerebro elabora una respuesta y te dice lo que estás viendo. Esto en milésima de segundo, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos con el tema de los que vendría a ser, los animales tienen este tema de que pueden tener contacto con el medio exterior, ya que reciben diferentes tipos de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los animales bien desarrollados, la mayoría, algunos más desarrollados que otros? Estos receptores, ese es el vínculo con el medio externo, los receptores. En el primer caso, el fotorreceptor, los ojos de los animales tienen algunos animales, como por ejemplo acá ven una especie de águila, aguilucho, ¿sí? Y acá ven un saltamonte, tienen una percepción aguda de lo que vendría a ser la vista. O sea, un águila puede estar volando a cientos de kilómetros y ve su presa,
¿sí? O sea, puede estar no sé, a 10.000 metros y puede ver el movimiento de su presa. Por eso los fotorreceptores que están dados sobre todo en la retina del ojo. Quimioreceptores, ¿sí? Los quimioreceptores están dados por la parte química e ingresan en algunos animales en lo que vendría a ser, por ejemplo, hay un artrópodo que dice antenas, que recibe esos quimioreceptores a través de esas antenas. Y en el caso del tiburón, tiene un olfato que puede estar a kilómetros de distancia y puede olfatear ciertas presas o cierta cantidad de sangre que hay diluida en el océano, ¿sí? Enseguida uno tiene un montón de kilómetros a tiburones y tira un trozo de carne con sangre al agua y enseguida lo pueden detectar y venir. También los quimioreceptores los tienen también otros animales, que acá no los nombras, ¿no? Eso lo vamos a ver después en clase. Mecanorreceptores son, por ejemplo, acá hay un gatito, que es un gato montés, ¿sí? Y acá hay una rana. El gato montés y el gato en general tiene bigotes. ¿Vieron que los gatos por lo general se meten en lugares muy raros, muy recónditos, donde, por ejemplo, quiere pasar la cabeza a través de la reja y la pasa, la logra pasar? Pero ¿cómo hace para medir para si su cabeza entra? Y bueno, tiene esos mecanorreceptores que se llaman bigotitos, y esos bigotitos, si pasan los bigotes, su cabeza puede pasar. Es como una medición que tiene. También recibe ciertas vibraciones en esos bigotes, y es como que se agudiza más todavía los sentidos en el gato montés, o en un gato normal también sucede eso. En el caso de la rana, ¿por qué tiene más agudizado el oído? Ahí tiene los mecanorreceptores porque suele vibrar con lo que vendría a ser la llegada de la onda expansiva del oído, del sonido, vibra ese oído y llega a esos mecanorreceptores más rápidamente, como por ejemplo cuando está en celo una rana, que hay una especie de canción que se hacen entre todos, que ustedes por ahí van a una granja o van a algún lado donde hay cierta cantidad de estos animales, por ejemplo las ranas, en una laguna o en un estanque, y bueno, suele pasar, ¿sí? Están todos como hablando todos juntos, y bueno, eso es una especie de comunicación que tienen. Y termorreceptores, en el caso de acá hay una serpiente y en este caso hay un mosquito picando a una persona, ¿sí? Los termorreceptores, por ejemplo, los tiene en la serpiente debajo de las fosas nasales, en los orificios nasales. Lo que hace es detectar el calor de la presa. No tiene muy buena vista la serpiente, lo que tiene es esos termorreceptores. Entonces pasa una presa con determinada cantidad de calorcito y lo detecta enseguida, y por esos termorreceptores es más fácil de cazar, ¿sí? Ya que la serpiente en general, cualquier tipo de serpiente, caza su presa. Y en el caso de los mosquitos también tienen en las antenas los termorreceptores. Vieron que cuando nos pican a nosotros es porque nosotros estamos calentitos y obviamente perciben ese calor y van a tomar la sangre que digamos que es nuestra. Bien, y acá vamos a hablar un poquito de las actividades. Dejo las preguntas dentro del Classroom, ¿sí? En la actividad. Todo lo que pide es definir cada término y nombrar ejemplos que acabamos de conocer. Recuerden que todas las actividades tienen un tiempo asignado y un vencimiento. No se atrasen con lo anterior. Si deben lo anterior, entreguen, ¿sí? Y después hacen esto. Aquellos alumnos que no pudieron ponerse al día con sus tareas tienen hasta el viernes, ¿sí? Siendo así, el trabajo repaso de biología. A esto le estoy hablando, que tienen hasta el viernes a esto, repaso de biología. Después hacen lo demás, ¿sí? Mañana. No. Mañana sí, mañana viernes tienen para entregar lo que ya hace 3 semanas que ya lo publiqué, Ah, ok. el repaso de biología, no esto, ¿sí? Después, ahora termino con la videollamada y subo esto que estoy haciendo ahora, ¿sí? Con el video y todo. Estas son las preguntas, pero las voy a poner en el Classroom, en la actividad, y las voy a poner en un Word que ya tienen toda la información teórica ahí, o sea que no tienen que buscar en internet, ni en el libro, ni nada. ¿Sí? Bien, estas son las preguntas, que no se preocupen si las van a tener o no.
Y bueno, y acá llegamos al final. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algunos de ustedes? Yo, profe, Sí, dígame. esto ponemos en una hoja nueva la fecha y ponemos el título, pero no Esperen, ponemos ninguna ciudad. lo de repaso de biología, pongan la fecha que van a hacer ese trabajo y listo. ¿Sí? Y esto nuevo, yo ahora les subo todo, les subo qué día tienen que poner, en qué título, eso se lo explico todo en la actividad. ¿Vieron cuando van a la actividad? Lean en la descripción de la actividad que ahí dice todo, ¿sí? No se hagan ningún problema. Eso no tengan problema. ¿Alguna otra pregunta? Emily, ¿tenés alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ah. ¿Estás en dos lados? No. ¿Y quién es Galaxy A01 entonces? Pensé que era Emily. No sé porque no No, veo. no, no, lo cambié. Ah, listo. Bien. Marcos, Valentino, Floppy, Josefina, Melanie, Sol, Camila, Valentina, ¿alguna duda? Eh, Estas videollamadas con el tema de las restricciones no sé qué va a pasar, pero sí las voy a repetir porque si seguimos 2 semanas así, bueno, hasta que llegamos a presencial, vamos a ir explicando y sacándonos dudas, para hacer aunque sea para sacarnos dudas esta videollamada, como para que ustedes tengan un contacto con el profesor y hacerlo. La idea es explicar este tema nuevo. Si ustedes no le entendieron, tengo un PowerPoint armado con mi voz. Si yo veo que hay muchas dudas, lo pongo, porque es del año pasado y está bien explicado con voz y con más ejemplos y más cantidad de cosas. Pero si veo que hay muchas dudas, si no, no, porque no quiero marearlo de tanta información, ¿sí? Así que bueno, terminen lo de repaso de biología hasta mañana, envíenmelo y después, ahora cuando termino con ustedes, subo la actividad. Denme un tiempo porque esto tarda en convertirse la videollamada en video, tarda un tiempito y después lo subo y subo todo junto. Subo los archivos, subo todo explicado con el título, con todo, así que lean la descripción, ¿sí? De donde ustedes están hablando. Y bueno, si no tienen ninguna duda, espero que hayan entendido, que haya sido bastante más didáctico, no sé, el video. Igual yo lo subo esto, lo voy a convertir en video a este PowerPoint y lo subo para que ustedes lo tengan y lo quieran ver las veces que quieran, ¿sí? Lo grabo y lo subo, no hay ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No sé, ¿no? Bueno, esperemos que los contagios disminuyan y bueno, ¿qué va a ser? Estamos todos a la expectativa. Igual, mucha gente dice, no, profe, pero en la escuela no pasa, sí, pasa. Pasa, muchos se contagian fuera de la escuela, pero van a la escuela y se contagian, están contagiando todo el tiempo y bueno, eso pasa por un tema Y de sí, esta también, última semana como dijo Alberto ayer, estas últimas semanas, sí, ¿qué pasa? Sí, sí, fueron 30.000 casos por día tenemos. Y es un poco jodido. Pero bueno, más allá de todo, si volvemos después de las 2 semanas, la idea es seguir cuidándonos y bueno, tomar las medidas que tenemos que tomar, del tapaboca, no tratar de sacarnos. Yo veo chicos que hacen así, se lo sacan y bueno, sé que molesta, pero la idea es no sacárselo, lavarse las manos y respetar la distancia social, otra no queda. Y bueno, tratar de disminuir las reuniones sociales también, pero bueno, es muy difícil, más que nada en época de abril, que es cumpleaños, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Otra no queda. Al virus no podemos vencerlo si no nos cuidamos entre todos, ¿sí? Bueno, entonces ahora les subo todo, tranquilícense que esto va a tener 2 semanas más para que ustedes puedan hacerlo, así que de acá a 2 semanas voy a poner la fecha de entrega, háganlo tranquilos, de a poco, pero háganlo. Y bueno, y ya está. Y nada más. Y vamos a ver si organizamos otra videollamada, si tienen alguna duda, como para sacarnos las dudas. ¿Sí? Bueno, les mando un beso, chicos, y los dejo, ¿sí? Chao, chao. Chao.